Eso es interno, pero lo mío, esa es mi emoción. Como ustedes lo ven hacia afuera. No, el otro es bien parco, no habla con nadie, pero yo lo quiero mucho como mujer. Acá estoy por eso. ¿Estamos de acuerdo? La expresión de la emoción va a depender de la personalidad, del temperamento, ¿no? Porque si efectivamente hay gente que quiere mucho, pero no expresa. Pero yo te quiero, si no ves que todos los días salgo a trabajar, hijo, para que tengas todo, pero nunca me lo has dicho. ¿No? Muy bien. Entonces, normalidad, como les decía, normalidad es que paciente sea funcional. Puedo estar contento, feliz, acá, pero hago mis cosas, cumplo con mis obligaciones. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, un trastorno es cuando yo pierdo el control. ¿No es cierto? Entonces, mi vida es normal todo, y de pronto, ¡pum! Ya se me ocurre que ya no voy a trabajar y me voy a la selva a salvar ¿cómo se llama? Paiches. ¿No? ¿Ya? Entonces, hay claramente un cambio de conducta que genera disfuncionalidad. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones de la alteración del estado de ánimo? Manía, salud, hipomanía, depresión, que ya hemos visto, y distimia. Entonces, vamos a conversar sobre estos estados y cómo son necesarios para ser diagnóstico de trastorno bipolar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un trastorno bipolar? Es el estado, antes se conocía como psicosis maníaco-depresiva, se conocía antes. Es bipolar porque el paciente experimenta cambios entre dos polos o extremos opuestos del espectro emocional. Manía o depresión. Hipomanía o depresión. Son los polos del trastorno bipolar. Se lo dice, están muy contentos, están tristes. Siempre en el área de la disfuncionalidad. ¿Sí? Y entonces, cuando uno tiene un episodio maníaco, ¿qué siente? Un estado de ánimo elevado, júbilo, euforia, éxtasis, irritabilidad. ¿Qué piensa? Su autoestima se va hasta la azotea. Grandiosidad, pensamientos desbocados, fuga de ideas. O sea, el pensamiento le viene tan rápido que él no puede agarrar uno de sus pensamientos y empezar a sacar su pensamiento va rápido. Juicio pobre de la realidad. Comportamiento, conducta intrusiva, demandante, enojo, aumento de la actividad sexual. Se vuelve muy productivo conductualmente. Y esto puede generar un peligro potencial para el paciente o para otro. Corporal, energía excesiva, disminución de la densidad del sueño, eso es bien importante. El paciente duerme 3 horas y al día siguiente está como si hubiera dormido perfectamente bien. Disminución de la densidad del sueño, mejoramiento de la percepción sensorial. Se vuelven, ven el mundo con brillo, los sonidos les parecen maravillosos. ¿Ya? Ese es un estado de manía. Llevando a la formalidad, estos son los criterios diagnósticos del trastorno bipolar en fase maníaca. La fase maníaca del trastorno bipolar solo se presenta, y eso vamos a ver después, en el trastorno bipolar de tipo 1. En el trastorno bipolar de tipo 1 tiene que haber habido, pues, estar el paciente transitando por un estado de manía. Si no hay manía, no es un trastorno bipolar de tipo 1. Es un estado necesario para hacer diagnóstico de trastorno bipolar de tipo 1. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo es un episodio de manía? Según el DSM-5 es un periodo bien definido de estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, expansivo, irritable, y un aumento anormal y persistente de la actividad o la energía que dura como mínimo una semana. Y de poquito a poquito, es que el cambio es alucinante. Ahí está bien, mi día, amor, vámonos a Australia. ¿Por qué? Porque quiero salvar a los canguros. Uy, pero tienes que trabajar, tienes que cuidar los autos ahí. Pero... ¿Se dan cuenta? Es una cosa, pero ya no se necesita mucho tiempo para darse cuenta. Entonces, aumento de la autoestima, sentimiento de grandeza, disminución de la necesidad de dormir, más hablador de lo habitual, fuga de ideas, experiencias subjetivas, de que los pensamientos van a gran velocidad, se distrae por cualquier cosa, aumento de la actividad, como les decía, y participación excesiva en actividades
que tienen mucha posibilidad de tener consecuencias riesgosas. El paciente bipolar maníaco se expone a conductas de riesgo. Esto puede poner en peligro su vida o la vida del otro. ¿Ya? Entonces, este estado tiene que ser lo suficientemente potente para generar, como les digo, disfuncionalidad. ¿Ya? Y además, este episodio no se puede asumir, no se puede adjudicar a otra razón, porque hay drogas que te pueden poner así. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? En cambio, hay un estado que se llama de hipomanía. ¿Ya? Se llama hipomanía. Que puede haber en el trastorno bipolar de tipo 1, pero no es necesario para el diagnóstico. El paciente tiene que tener el tipo 1, tiene que tener manía de todas maneras. ¿Ya? Es exactamente igual a la manía. Exactamente igual. Pero este episodio, miren ustedes, ¿no? Igualito irritable, con 4 días tienes el diagnóstico, no necesitas 7, 4 días. El cambio es importante, igual que el otro, pero el paciente no llega a un punto en el que necesariamente ponga en peligro su vida o haya que hospitalizar. El paciente maníaco usualmente se tiene que hospitalizar. El paciente hipomaníaco no pierde la funcionalidad como el paciente en manía. Es un paciente en el que se puede hacer tratamiento ambulatorio. 4 días, suficiente para saber que está en ese estado. El cuadro es exactamente igual al de la manía. ¿Okay? Únicamente va a pasar un cuadro depresivo, ¿no? Si no, no es bipolaridad. Y esto ya lo conocemos, esto lo voy a leer porque ya hemos hecho depresión, acabamos de terminar la clase de depresión, ¿no? Entonces, fase depresiva. Ahora, miren bien, ¿eh? El paciente bipolar de tipo 1 necesita haber transitado por una etapa de manía. Con eso es suficiente para hacer un diagnóstico de trastorno bipolar. Un paciente bipolar de tipo 1 no tiene que hacer depresión para hacer un bipolar de tipo 1. Basta que haya presentado un estado de manía para hacer trastorno bipolar de tipo 1. ¿Estamos de acuerdo? No necesita deprimirse. Y ustedes me dirán, pero entonces ¿cómo bipolar? Lo que pasa es que cuando es tan aparatoso el estado de manía, que el paciente inmediatamente entra al tratamiento. Y al entrar al tratamiento se puede evitar que cicle hacia abajo, hacia la depresión. Entonces hay muchos pacientes bipolares que solo han vivido estados de manía y no han hecho depresión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para hacer un bipolar tipo 1, ¿qué necesitas? Manía. Manía tiene que haber. ¿Puede haber manía y depresión? Sí. Pero manía es lo más importante. ¿Estamos de acuerdo, Fred? Muy bien. Entonces, otros términos. Episodios mixtos de la presencia de síntomas depresivos y maníacos al mismo momento. Este estado es difícil de ubicar y generalmente se presenta en niños y adolescentes. Cuando el trastorno bipolar es temprano, el paciente puede ser cuadros mixtos. Grupos de síntomas mezclados. Puede ser un ciclador rápido. El ciclador rápido es terrible. Es que el paciente hace 4 episodios cíclicos, manía, depresión, 4 en un año. Es terrible, es de mal pronóstico, porque el paciente, después de transitar por un proceso bipolar, se deteriora. ¿Ya? ¿Cómo? No. Esto es ciclador rápido. Esta es la frecuencia con la que te vas a hacer este proceso. Y la hipomanía, como le digo, 4 días de síntomas maníacos leves que no provocan deterioro funcional. ¿Ya? Entonces estamos así. Miren, ¿ah? Entonces, ¿qué tienen ustedes? Estado de ánimo, ¿no? Depresión, manía. Hipomanía, episodio mixto. ¿Estamos? ¿Está claro? Depresión, manía, hipomanía,
depresión, episodio mixto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá está. Miren, los trastornos bipolares son entonces tipo 1, tipo 2 y ciclotimia. ¿Ya? ¿Qué necesito yo para diagnosticar un paciente bipolar de tipo 1? Que tenga manía. Es el único cuadro para definir, el único estado para definir trastorno bipolar. Tipo 1, la manía. No es requerido en el tipo 2 ni en la ciclotimia. Hipomanía. En el trastorno bipolar podría haber hipomanía. En el trastorno bipolar de tipo 2 es requerido. El paciente con trastorno bipolar de tipo 2 ondula entre hipomanías y cuadros de depresión. El tipo 1, manías o manías y depresión. El tipo 2, hipomanía y depresión. ¿Estamos de acuerdo? Por eso la hipomanía es requerida. ¿Ya? En este caso, la depresión, no, bueno, si es depresión, por acá no, esto es lo que hemos visto en la mañana, y mixto, cuando se mezcla, el trastorno bipolar de tipo 1 es posible que haya un cuadro mixto. En el tipo 2 no hay cuadros mixtos, 2 necesita cuadros mixtos, no hay cuadros mixtos. En la ciclotimia tampoco. Entonces, ¿qué es la ciclotimia? Son cambios del estado de ánimo, de ansiedad y depresión leves. Lo suficiente para que el paciente se sienta mal, pero no tanto que genere disfuncionalidad. Así es la ciclotimia. Entonces hay toda una discusión si la ciclotimia debería estar dentro de los trastornos del estado de ánimo o debería estar dentro de los trastornos de personalidad. Ya hay toda una discusión sobre eso. Muy bien, entonces ese es el espectro. ¿No? Eutimia, estado de ánimo normal. Cuando vamos para arriba, hipomanía, manía. Cuando vamos hacia abajo, distimia, depresión, trastorno depresivo mayor. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Qué cosa es fácil de diagnosticar en la bipolaridad? Comprenderán que soy de tipo 1. Hasta el portero se da cuenta. ¡Ay, cuñado! Pero ¿ustedes creen que es fácil diagnosticar un trastorno bipolar de tipo 1? Muy complejo. ¿Por qué? Porque si la hipomanía dura 4 días y el paciente está mayormente deprimido, ¿usted cree que el paciente se va a acordar que en 4 días de su vida está un poquito más alegrón, un poquito más activo? Difícil. Por eso hay que ser muy cuidadoso en esto. Generalmente cuando se hace el diagnóstico de trastorno bipolar de tipo 2, ¿saben cuándo uno conoce el tipo 2? Usualmente, cuando tiene un paciente que uno ha calificado de depresión, trastorno de depresión mayor, y no sale el cuadro. Dice, ¿no será un paciente un trastorno bipolar de tipo 2? Y entonces ahí uno comienza a usar fármacos para el trastorno bipolar. ¿No? Y sale el paciente. ¿Ya? Pero es difícil de diagnosticar. Por eso es bueno preguntar. El factor más importante para que ustedes hagan diferencia diagnóstica entre la depresión monopolar, es decir, trastorno depresivo mayor, versus trastorno depresivo en relación con la bipolaridad, porque un paciente bipolar, ¿qué pasa si un paciente bipolar estrena con depresión y va a su consultorio? ¿Qué hace? ¿Será menor? ¿Será sanguíneo? ¿Cómo saben? Es difícil clínicamente diferenciar esas depresiones. Entonces, lo que es fundamental es el antecedente. Porque el trastorno bipolar, a diferencia de la depresión, tiene alta carga genética. Tiene que haber un familiar. Entonces, si el paciente está deprimido, larga data, y le enseñan, sí, su papá es bipolar. De depresivo acompañado de un estabilizador del humor, de un fármaco para el trastorno bipolar. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, intentos suicidas en bipolares de 35 a 50%, bien altos. Porcentajes mayores pueden presentarse ideas suicidas. 10 a 15% de los pacientes son trastorno bipolar, con trastorno bipolar se suicidan. Escuchen bien,
2/3 de los pacientes con trastorno bipolar exhiben síntomas psicóticos, se psicotizan, salen de la realidad. 2/3 comprenderán que es algo, y usualmente pasa en el trastorno bipolar de tipo 1. El paciente se puede psicotizar. Los síntomas psicóticos pueden presentarse en los episodios maníacos o depresivos, pero si existe el cuadro depresivo, tiene que ser una depresión muy profunda, muy profunda. Los síntomas psicóticos ensombrecen el pronóstico. Si yo tengo un paciente bipolar que debuta en un cuadro bipolar con psicosis, es de mal pronóstico. Lo que viene va a ser complejo. Si es un bipolar puro, si síntomas psicóticos, es mejor pronóstico. ¿Ya? Muy bien. Curso de trastorno bipolar, el 90% de las personas que tienen un solo episodio maníaco también tendrán episodios futuros. El 90%. Ahora yo les pregunto, viene su paciente con trastorno bipolar, ustedes lo tratan, le retiran la medicación, apuntan a ese 10%. Hay gente que sí lo hace. Bueno, a ver, caer. Entonces, el trastorno bipolar tiende a la cronicidad. Es un trastorno crónico. Generalmente también de por vida. Y eso tiene que meterse bien en la cabeza. De por vida. No, yo pongo mi parte, no, es de por vida. El 40% de las personas con trastorno bipolar, uno tiene más de 10 episodios. Es decir, que los trastornos bipolares tipo 1 son los que más recurren. ¿Ya? La duración promedio del episodio varía entre 4 a 13 meses. Puede ser corto, un poco más largo. Y el intervalo entre episodios disminuye con la edad. ¿Qué significa? Miren, se dice el trastorno bipolar que es una enfermedad sensibilizante. ¿Qué significa? Que contra más episodios hay, más posibilidades de un nuevo episodio. Más posibilidad de que se deteriore el paciente, más posibilidad de que no responda al tratamiento. Por eso que con la edad, si no es tratado, los periodos intercrisis se comienzan a alargar y la crisis se comienzan a alargar. Y hay un momento en que ya el paciente no responde con ningún fármaco. El paciente con trastorno bipolar nunca van a encontrar un paciente con trastorno bipolar con un solo fármaco de tratamiento. Nunca. Generalmente hay que realizar una polifarmacia para poderlo estabilizar. Y ahí es cuando mis amigos los neurólogos pues se escandalizan. Seguro ha sido un psiquiatra. Claro. A mí, ya no me pasa ahora, ya me conoce, pero antes era, ¿quién te ha dicho? El doctor Aguirre que me llama. Bueno, doctor, me parece pues eso, ¿no? ¿Qué me recomienda que le sea? No sé, doctor, ustedes saben. Esas cosas que son exceso. No me puede decir que sacar. Ahora, si quieres, pues lo quiere. Trátalo tú. Y dale poquito. No, que yo no conozco el caso. Cuando un paciente llega a su consultorio, usted no conoce el caso. Es el historia, como medicina, qué cosa. Usted ha tenido la autoridad de decirle eso a un paciente psiquiátrico, ¿no? Que tiene 10 años de estabilizado, usted le ha dicho que toma demasiada medicación, ¿qué hace usted? Se acabó. Se acabó de discusión. Como dicen, ¿no? Les digo esto porque es bien importante. Es fácil ser general después de la guerra, ¿no? O ser entrenador cuando terminó el partido, ¿no? Yo tuve una anécdota con un paciente bipolar. Era un paciente que tomaba 7 fármacos. Tenía 22 años. 7 intentos de suicidio antes de conocerlo. 7. Su primer intento de suicidio a los 6 años. Se tiró de vivía en un edificio allá en San Isidro, se tiró y la chica que lo cuidaba lo agarró de la mochila. Felizmente estaba con la mochila puesta y no recogió. Imagínense. Pésimo pronóstico. Pésimo. Bipolar inicio temprano con psicosis, pésimo pronóstico. Sí, lo logramos buscar. Nadie lo quería atender. Porque a ningún psiquiatra le gusta tener su historia que un paciente suyo se suicidó. Ni bien llegaba el doctor no sabe qué, el doctor Fernández es especialista. Ese es mi colega que me quiere mucho. El doctor Fernández es especialista. Uy, caso difícil. Ahí tengo el doctor Fernández.
se estabiliza el paciente, 6 años sin intento suicidio. ¿Todo bien? Sí, es el técnico. Sí, dime. ¿Todo bien? ¿Me llamó? Sí, todo bien. Bueno, sí, no. Eso trabajo. Ya. Entonces, al pata, como o sea, comprenderá que estaba deteriorado. Un montón de episodios, ¿no? El pata estaba bien, ¿no? Pero de lejos ya fue para trabajar. Pero su mamá nunca entendió el mensaje. Y se le ocurrió al pata ser DJ. Y tenía dinero. Y se fue a Inglaterra a conocer un DJ de allá que le había prometido que le iba a enseñar. Y el pata se va con su enamorada. Una TLP. Ella sí era TLP. Bueno, para estar con este pata había que ser TLP, porque no había forma. Se van, ¿saben lo que hace la enamorada? Agarran sus pastillas y las tira a agua y dejan la caer. Le dice, tú no necesitas nada. Ese doctor lo único que hace es darte medicación para que siempre vayas a su consulta. Se está estafando, está haciendo plata contigo. A los 15 días pasa una crisis, termina la emergencia en Inglaterra, en Londres. Y entonces saca la cartítica clínica y se la da al psiquiatra. Y así le dice, no, es imposible que alguien te haya dado todo esto. Entonces le reforzó la idea de que siempre yo estaba sobremedicado. Y solo le dio 2 fármacos, de los 7 que tomaba. 2. Me llama mi paciente asustado y yo le digo, dame el correo del doctor y le mando un reporte, pero así bien detallado. Las veces que se intentó suicidar, qué cosa usamos y no funcionó, qué tuvimos. Y me contesta el pata, no estoy de acuerdo con usted, doctor, yo lo voy a tratar aquí. Siguió en Inglaterra, hace otra crisis en Inglaterra, ya no lo atiende este psiquiatra. ¿Y qué hacen en Inglaterra? Como hacen en España. Le ponen un avión y lo regresan. Claro, pues como es un extranjero, está de turista, se anda a meter. ¿Qué le interesa? Llegó allí y se mató a la semana que viene. Entonces yo le escribí al doctor y le mandé la foto. Y le puse, gracias por sus buenos oficios. Así, ¿me entienden, no? Todos nos podemos equivocar. A mí me puede parecer directamente que lo que estoy haciendo no es correcto. Lo que estoy haciendo no es correcto. Pero llama. ¿Qué les va a quitar? ¿Qué les quita llamar a un colega para preguntar? Yo les doy a esa vez a mis colegas. Doctor, cualquier duda ya. No, pero no, porque acá todos somos Dios. Es alucinante, es una costumbre. Bueno, eso todo el mundo, pero en el Perú es especial. Que diga el paciente, ¿quién te ve? Fulano, ¿qué tal? No. De frente no he terminado de preguntarnos, ¿cómo te va a dar? Nos descalificamos entre nosotros. Y ya estoy viejo, porque cuando a mí ya no me pasa eso, hace 20 años que no me pasa, porque ya me conozco. ¿Sale? Aló, fulano, ¿qué pasó? Perfecto. Sí. Lo derivo, siempre le digo, lo derivo ahorita, porque háblale tú. Ahorita estoy con la familia acá, te los mando ahorita. No, Andrés, pero si le he dicho esto, si le he dicho esto, ¿se acuerdan? Porque los pacientes son complicados. Por favor, no se asusten, que estoy hablando de pacientes complicados. Ustedes nunca van a ver. Son pacientes complejos, no me refiero a eso. O digo, lo que ustedes van a abordar es fácil de resolver. No tienen que tener miedo, es fácil de resolver. Como están viendo con depresión. Eso me da miedo darles una viñeta, porque no quiero que pongan la especialidad. 70% de los pacientes con depresión responden con el depresivo felices. Igual va a ser con ansiedad. Así que no se preocupen. Ya. Yo también me he equivocado, por si acaso. Claro. Por supuesto que sí. Y le he dicho al familiar. Parece que esto no le va a mí. Yo soy el único psiquiatra que hace juntas médicas. Yo mismo le digo a la familia, no sé qué hacer. Vamos a llamar colegas para ver qué dice. Los casos son muy complejos. Es lo mismo. Nadie les oye la verdad, nadie sabe todo. Era la verdad de medicina, cuando sea profesional. Impacto social, desempleo, múltiples hospitalizaciones, intentos de suicidio. El paciente puede estar
bien, pero disfórico. Disfórico es como que nunca está tranquilo y bien con él mismo. Alta comorbilidad médica, alta. Y abuso de sustancias es bastante común. ¿Ya? ¿Cuáles son las condiciones médicas que pueden causar síntomas de mayor depresión? Epilepsia, enfermedad de Huntington, infecciones del sistema nervioso pueden imitar manías, esclerosis múltiple, traumas, anormalidades de la glucosa, por eso por favor, siempre tengan eso en cuenta. Hipertiroidismo, lo que les decía, siempre tomar en cuenta. Fármacos que afectan el estado de... ¿Qué fármacos pueden imitar bipolaridad? Los opiáceos, la cocaína, los tricíclicos dados en exceso, los beta bloqueadores, antipsicóticos típicos. Yo voy a tomar mis tipos para enseñarles los antipsicóticos. Los antipsicóticos pueden ser de dos tipos, los psicóticos típicos y atípicos, que es una división totalmente comercial. Los antipsicóticos típicos son aquellos que tienen, a ver, en general los antipsicóticos tienen un mecanismo común, es bloquear el receptor D2 de dopamina. Todos los antipsicóticos bloquean el receptor D2 de dopamina, pero unos los hacen con mucha fuerza y otros con poca fuerza. Los que lo hacen con mucha fuerza generan a paciente efectos colaterales muy desagradables. Porque recuerden que la dopamina es el transmisor de placer, de todo lo que les he dicho. Entonces, si yo apago la dopamina, ¿cómo queda el paciente? Está tranquilo, no escucha voces, nada. Hijo, vamos. ¿Cierto? En cambio, si bloqueo la dopamina lo suficiente para evitar la psicosis, pero no tanto que lo apague, bacán. Entonces, los que son fuertemente ¿cómo se llama? Bloqueadores de dedos son los típicos. Y los que más bien tienen bloquean menos la capacidad de receptor son los atípicos. ¿Ya? Después lo vamos a ver con más claridad. ¿Ya? Entonces, cuando uno le pone un paciente un antipsicótico típico en dosis altas y le bloquea la dopamina, el pata puede tener hasta agitación psicomotriz. Porque la dopamina no solamente regula el pensamiento, no solamente regula el placer, regula el movimiento. ¿Te me di cuenta? De hecho, un efecto colateral de los antipsicóticos típicos usados por larga data son las distonías, las disquinencias tardías. ¿Qué le pasa a este mañoso? Y tiene una disquinencia tardía. Y eso puede indicar, como les digo, un cuadro de maña. ¿Ya? Hay que tener eso en cuenta. Muy bien. Aspectos neurobiológicos. No se sabe cuál es la causa del trastorno bipolar. Se piensa que es interacción entre varios procesos, pero sobre todo, chicos, es la genética. La genética. Miren, si uno tiene un pariente de primer grado, escúchenme bien, en el trastorno bipolar, hay la posibilidad de 8 a 18 veces mayor probabilidad de ser un trastorno bipolar. ¿Ya me entienden por qué es importante preguntar? El paciente deprimido, la familia, si su hermano es bipolar. ¿Es bipolar? No necesitan más datos. Ya, por si tienen confusión. 25% de probabilidad si un padre es bipolar. O sea, si mi papá es bipolar y mi mamá no, la posibilidad de que yo sea bipolar es del 25%. ¿Ya? Pero si los dos son, bingo. Hijo bipolar de todas maneras. Por eso tienen que pensar los niños, eso que es el amor. Yo te quiero más allá de la bipolaridad. Por eso hacen los hijos. Yo te quiero. Estudios de concordancia con los psicóticos, 90% de psicóticos, 5-25%. Entonces, está comprometida la noradrenalina, ¿ya? Es lo mismo que mostré en depresión. Estas son las funciones, lo que les decía, por si acaso lo de depresión no lo entienden bien, entran acá y acá están las funciones para que vean qué pasa cuando va con más precisión. ¿Ya? Entonces, ¿qué síntomas corresponden a la noradrenalina
juicio pobre, conducta intrusiva, energía excesiva, aumento de la percepción sensorial. ¿Okay? Cuando está en depresión, pérdida de interés, ansiedad, temor, preocupación, falta de concentración, lenguaje enlentecido, movimientos enlentecidos. ¿Ven que tiene sentido? Si la noradrenalina es el neurotransmisor de la alerta y la vigilancia, ¿no? Y me permite saber que es peligroso, que no lo es. Si está muy arriba, nada es peligroso. Todo lo puedo hacer. Tengo que ser súper mapo. Pero si baja, no me atrevo a hacer nada porque todo es peligroso, no tengo voluntad para iniciar. Eso es típico de la función noradrenérgica. Dopamina. Estas son las funciones de la dopamina: programación motora, activación de conducta, estado de ánimo, percepción, pensamiento, placer, vigilancia. Regula la prolactina. ¿Qué pasa cuando estoy en manía? Aquí estoy en felicidad, el mundo es maravilloso, las llamo a todas. Eso es lo que hace la dopamina, ¿no es cierto? Listo. En cambio, la depresión, pérdida de interés alegórico. ¿Estamos de acuerdo? Está claro, ¿no? Como en todo se relaciona, contra más vamos avanzando, hay cosas que se van a repetir, las van a aprender de todas maneras, solo con bien. Serotonina, todas las funciones de la serotonina, ciclo sueño-vigilia, ¿se acuerdan que le dije? Ciclo alimentario, conductas agresivas, comportamiento defensivo. Cuando están en manía, estado de ánimo elevado. Entonces, me siento feliz, irritable, conducta intrusiva, demandante, aumento en la actividad sexual, potencialmente peligroso. Depresión, tristeza, ansiedad, temor, desrealización. Eso lo vamos a ver en ansiedad, pero desrealización es como que me siento que yo no soy yo. Es bien bacano, la voz de la ansiedad me gusta ese, que es bien frecuente, entre otras cosas. Bien, entonces, el principal y lo otro es que hay una alteración del equilibrio y la excitabilidad neuronal. Ustedes saben que el neurotransmisor excitatorio por excelencia es el glutamato. El neurotransmisor inhibitorio por excelencia es el GABA. Entonces lo que se ha visto es que hay una alteración de la función GABAérgica. No está funcionando bien. Parece que hay un deterioro de su función y eso combinado con la alteración de las enzimas biógenas es un problema. ¿Ya? Solo para que lo tengan como referencia, estas son las teorías biológicas actuales de la película. Encendimiento es que quiere decir que hay una hipótesis muy potente que dice que el problema del trastorno bipolar es que no hay una regulación de la conducta bioeléctrica cerebral. Entonces, cuando no hay una regulación de la conducta bioeléctrica cerebral, a la enfermedad, usted ya debe haber estudiado, está en relación con una falta de regulación de la conducta bioeléctrica del cerebro. ¿Vale? Muchachos. De epilepsia, P. ¿No? ¿Qué le dan a un paciente con epilepsia? ¿Qué hace un antiepiléptico? Regula el paso de iones de la membrana neuronal. Carbamazepina, ácido valproico, eso es lo que hace. Y eso mismo somos en el trastorno bipolar. Por eso cuando un paciente tiene epilepsia, ¿qué le hago? Un electroencefalograma, ¿no es cierto? Porque quiero ver la sumatoria de los potenciales de membrana. Entonces acá se piensa que tiene la misma génesis en epilepsia, ¿no? Otros, hay una hipótesis también potente que dice que hay un daño de la función mitocondrial. La mitocondria, ustedes saben, es fundamental para el ciclo de Krebs, ya lo saben muy bien, pero de la mitocondria depende la presencia de las bombas de recaptación, de todas las bombas. Le da energía a todas las bombas. Y para poder mantener, recuerden ustedes, para poder mantener el equilibrio de la membrana neuronal, el equilibrio bioeléctrico, ¿qué tiene que hacer? Tiene que tener bombas para mantener el desequilibrio de los iones que pasan a través de la membrana. Entonces, cuando falla la mitocondria, la bomba no funciona, se desequilibran los, ¿cómo se llama? Los iones al pasar, ¡pum! Y genera un cuadro de bipolaridad o de epilepsia. Muchachos, ¿se acuerdan de los fenómenos que estoy hablando? Por esta vez.
Cada vez que digo eso, fisiología, el neurofisiología. ¿Quién es el neurofisiología? ¿Quién fue? Bioeléctrica, por lo que les acabo de decir, ¿no? Y el estrés. El estrés como un factor que evita la consolidación de los procesos, que les he dicho, vitales en el ser humano desde la niñez. ¿Cómo se trata? Vean ustedes. Objetivo de tratamiento agudo, analizar el episodio de ejercicio agudo o el de manía aguda, mantener la respuesta. Mi primer objetivo es sacar al paciente del estado. Mi segundo objetivo es que no se vuelva a presentar el estado. Es difícil, ¿no? Entonces, el tratamiento, señores, acá sí, de cajón. Acá es fármaco y terapia. De cajón. ¿Por qué? Porque el paciente con trastorno bipolar tipo 1 se hecho una manía. ¿Saben qué quiere? Repetir su manía. Porque en el momento que hizo la manía, fue el hombre más feliz de la vida. Entonces tiene baja adherencia al tratamiento. El paciente bipolar tiene la necesidad de tener psicoeducación intensa para no dejar el fármaco. Si lo deja, hace más episodios y se detiene. Y ya no hay vuelta. Conciencia de enfermedad. Los pacientes bipolares regresan con recaídas, no, comienzan a hacer manía y no buscan ayuda. Generalmente los quedan los familiares. El paciente que ya está en manía se siente diciendo todo. Lo que pasa es que ellos no quieren que yo sea feliz. Entonces la psicoeducación es fundamental. Una no reemplaza a la otra. No hay forma de tratar a un paciente bipolar si no lo dedica. No hay forma. Pero la psicoeducación es fundamental para mantener ese tratamiento. ¿Ya? Señores, los estabilizadores del estado de ánimo más poderosos, buenos, bonitos y baratos son el carbonato de litio y el ácido valproico. Nada es mejor que eso. La industria farmacéutica nos va a bombardear, no que los antipsicóticos, no. Never coche. Paciente bipolar de tipo 1, no hay nada mejor que el litio, nada. Litio ácido valproico. ¿Vale? Y por favor, no le tengan miedo al litio. Ya risa de la gente. Litio, tú no soy loco. ¿Qué cosa es el litio? Es un ion. ¿Qué cosa es el magnesio? Un ion. ¿El litio produce insuficiencia renal nerviosa? Claro. ¿El magnesio? También. Pero magnesiol, el sol es su salud. Y todo el mundo se lo enchufa. 4 o 5. Él no casa, esta sociedad no casa. ¿O no? A ver, ¿quién de ustedes toma magnesio? Sinceramente. ¿Nadie? No creo. El sol es su salud, a ver. ¿Quién toma magnesio? Duermo mejor, doctor. Mejora mi atención y mi concentración. Mentira. Empeora la atención y la concentración. Sí duerme mejor. ¿Por qué? Porque el magnesio bloquea la entrada de noradrenalina. Y la excitabilidad neuronal baja. Por eso se quedan dormidos. Pero ¿usted qué dice si te olvidas a concentrar? Bueno, espero que no les tenga que explicar por qué el litio es bueno, ¿no? Ya. Basta con que les diga, ¿no? No tengo nada contra ningún fármaco, yo uso magnesio también. Pero no lo pongo en bolsita para que lo tomen los niños. ¿No? Muy bien. Entonces, miren ustedes, voy a mostrarles un cuadro, creo que así lo hacen. Creo que sí lo hacen. Estos son los fármacos aprobados por la FDA para cada episodio. ¿Ya? Esto es para la depresión. En el Perú no hay ni este, ni este, ni este, ni este. Luracidona, quetiapina y olanzapina son antipsicóticos que funcionan bien como estabilizadores del estado de ánimo. Son buenos en estados depresivos. ¿Ya? Pero, en mi opinión, usualmente hay que combinarlo con un estabilizador
más clásico, como ácido valproico o carbonato lítico. Esto es lo que la FDA propone. En manía, litio, ácido valproico, miren, carbamazepina, aripiprazol, acenapina, cariprazina, aloperidol, acá dice olanzapina, quetiapina, aripiprazol, todos son antipsicóticos. En manía, la combinación de litio, ácido valproico con antipsicóticos es sumamente potente para colapsar la manía. Pero esta es la recomendación, como les digo, de la FDA. Y para mantenimiento, litio. Y después todos son antipsicóticos. Pero ahí tenemos una dificultad, y se los digo, esto es lo que se requiere, es la tendencia, ¿no? Pero vamos a suponer que tengo un paciente bipolar y le doy olanzapina de mantenimiento. Los dos efectos más frecuentes de olanzapina de mantenimiento son obesidad y somnolencia. Es decir, que tomo olanzapina, se acuesta a las 8, se levanta a las 8. Y de todas maneras aumenta el peso. Eso es muy estabilizado, sí. Y la adherencia. Entonces es mejor buscar un fármaco seguro, o sea, bueno, pero además que no ponga en peligro la adherencia del paciente. Entonces, el litio, por ejemplo, el carbonato de litio, no produce ninguna de las dos cosas que le acabo de decir. Pero la gente le tiene tirria. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, el ácido valproico. Cuando se lanzó el litio al mercado, el ácido valproico, cuando se lanzó el ácido valproico al mercado, su competencia directa era el litio. Entonces sacaron todos los efectos colaterales del litio. Pero no dijeron que el ácido valproico produce algo poliquístico. Si yo tengo una mujer que edad reproductiva, ¿le puedo hacer valproico? Entonces, esas son las consideraciones que tenemos que tener. Ya, muchachos, por eso hay que conocer bien las características de los fármacos. Pero en líneas generales tienen que saber eso. Ustedes tienen que conocerlo. No puede ser que receten por lo que les dice el médico. Tienen los efectos colaterales. Miren, olanzapina. ¿Ya? Efectos estapiramidales, eso no tiene. ¿No? Vigilia tardía no tiene. Somnolencia, prolactina, aumento, miren, peso, lipidemia, diabetes. Está bueno. Pero es bueno, de verdad, no estoy bromeando. ¿Ya? Aripiprazol, buenazo. El aripiprazol, cuando le cae bien al paciente, puede ser maravilloso. El aripiprazol tiene un efecto colateral que no está acá, que es, produce acaticia. Eso lo vamos a ver después cuando hablamos de psicosis. Acaticia es un síntoma que se caracteriza porque la persona tiene ganas de moverse, pero sin intención. Está sentado, se para y camina. Y da vuelta. Y se vuelve a sentar. Se para y camina. Se llama acaticia. El paciente lo describe como una inquietud interna, ¿no? Y en realidad es los procesos cerebrales que lo empujan a la acción, pero que él inhibe porque no tiene espíritu. Entonces es una lucha entre moverse interna, entre moverse y no moverse, pero siempre gana la acaticia. Bien. Conclusiones entonces. Que todo es una creación de algo que el paciente dice,